amigos de Bolivianos Estudiando por el Mundo. El día de hoy quiero presentarles a Óscar Contreras. Él es un paceño que estudió Ingeniería de Sistemas en la Universidad Católica Boliviana. Óscar se graduó en 2005 y estudió en la Universidad de Bristol en Inglaterra, en Reino Unido, la maestría en Advanced Computing. Él nos comentó que esta maestría tuvo una duración de un año. En ese año él se enfrentó a una nueva cultura. Él nos comenta que para finalizar su tesis, el área de investigación fue totalmente diferente a lo que él conocía en Bolivia. Al mismo tiempo nos comenta toda su experiencia en este nuevo país, todo lo que aprendió y también nos da muy buenos consejos para las personas que están buscando estudiar. Él fue becado por las becas del gobierno y actualmente Óscar se encuentra de nuevo en Bolivia. ¿Quieres saber más de él? Quédate con nosotros. Bien, yo realicé mis estudios de maestría en el Reino Unido, cabalmente en la ciudad de Bristol, y en la universidad del mismo nombre, ¿no? En la Universidad de Bristol. Fue ahí donde cabalmente yo llevé adelante, entre la gestión 2015 y 2016, mis estudios en lo que es el programa de Masters in Advanced Computing, que está relacionado principalmente a lo que es informática avanzada con diversos tópicos de innovación y bueno, en líneas generales ha sido una experiencia bastante interesante, pero a la vez bastante intensa, que me ha llevado a desarrollarme en diversos aspectos. ¿Esta maestría tuvo una duración de 2 años? De un año en realidad. Empecé en septiembre del 2015 y concluí en septiembre del 2016. Oh, excelente. Y ahí veo que tú estudiaste Ingeniería de Sistemas en la Católica. En la Universidad Católica. ¿En La Paz o en qué ciudad? En la ciudad de La Paz. Ah, muy bien. Ok. Y bueno, ¿por qué decidiste estudiar esta maestría en ese país? Me atrajo bastante el programa de estudios que ellos estaban ofertando, puesto de que una gran parte del programa como tal estaba orientado a la posibilidad de tomar materias optativas que estén vinculadas a nuestra área de investigación o de interés. Entonces, yo soy muy apasionado por todo lo que compete a lo que es la computación gráfica, la inteligencia artificial y también lo que es el procesamiento digital de imágenes. Entonces, el estudiar esta maestría me ha dado la posibilidad de poder adquirir conocimientos y también de poder realizar investigación en estas áreas como tal, que como te manifiesto, pues son de mi principal interés. Wow, excelente. ¿Cómo fue para ti el proceso de adaptación a este nuevo país? ¿Fue fácil, difícil, rápido? ¿Cómo fue? Bien, cuando yo viajé al Reino Unido, la verdad los primeros días estaba un poco nervioso porque se trataba en realidad de mi primera experiencia de viaje a Europa como tal, ¿no? Wow. Anteriormente no había tenido la oportunidad de viajar más allá de Centroamérica a Costa Rica, pero ir a un país de habla inglesa en Europa y muy lejos de mi país de origen, pues fue un desafío, ¿no? Desde los primeros días en que yo me incorporé allá. Sin embargo, una de las ventajas como tal a las cuales pude acceder es que la universidad, en realidad, bueno, había un organismo que se encargaba, que trabajaba no solamente con la Universidad de Bristol, sino también con la otra universidad de West of England, que funciona allá, donde ellos básicamente lo que hacen es organizar eventos orientados justamente a estudiantes internacionales, ¿no es cierto? Entonces, lo que tú puedes hacer es visitarlos, tener la oportunidad también de interactuar con otros estudiantes internacionales, o sea, fue una dinámica un poco interesante. Entonces, los primeros días que yo llegué, encontré información acerca de esta institución llamada BISC, BISC, que, bueno, realiza este tipo de actividades. Entonces, era muy interesante porque ellos te daban la posibilidad inclusive de anotarte para
actividad turística que ellos lleven adelante. Entonces yo también participé de varias de esas actividades, ¿no? Ah, qué bueno. Sí. Sí, eso por ejemplo es algo que tienen que tomar en cuenta los que van a aplicar a otros lugares. Normalmente la Oficina de Estudiantes Internacionales organiza muchos eventos de este tipo para que los estudiantes puedan empezar a conocer más gente, a soltarse un poco y hacer la vida social, que también es muy importante cuando uno va a estudiar afuera, ¿cierto? Así es, en definitiva, lo que mejor puedo recomendar, una de las mejores cosas que yo podría recomendar a los nuevos compatriotas que están en este plan de estudiar en el exterior, pues es de tratar de involucrarse lo mejor posible en estas actividades, ¿no? Sí. Especialmente los primeros días. Uh-huh. Hay un día designado como tal donde la universidad como que abre sus puertas y realizan una feria acerca de las sociedades que ellos ofrecen, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces hay diversas sociedades, por ejemplo, la Universidad de Bristol tenía sociedades para lo que era eh, lo que corresponde a informática, electrónica, pero también había sociedades un poco más abiertas, tales como sociedades de historia, de arte. Entonces lo que ellos hacían era hacer presentaciones. Uh-huh. Algunas de las actividades son simplemente gratuitas, algunas tienen costo, entonces Uh-huh. hay que obviamente ver, ¿no?, qué es lo que más te interesaría y también en función a la disponibilidad de tus tiempos. Claro, ese es un muy buen consejo, de verdad. ¿Y cuáles fueron las principales dificultades a las que tú te enfrentaste cuando llegaste allá? Por ejemplo, la comida, tal vez eh, encontrar algún deporte que te gustara, los mismos estudios. ¿Cuáles fueron las dificultades? Una de las primeras dificultades que tuve es, bueno, a manera de anécdota, te voy a manifestar lo siguiente. Uh-huh. Allá hay varias líneas de supermercados, ¿no? Entonces, la primera vez que yo tuve que realizar compras para poder abastecerme, fui a este supermercado Tesco y, bueno, no sé si el infortunio finalmente, no terminas de aprender, es una dinámica que siempre va en este sentido. Me fui a la fila incorrecta. Había dos filas en realidad. Una fila era para ir a las máquinas, ¿no es cierto?, automáticas de checkout, y otro era para las personas que te atienden, ¿no es cierto?, en el supermercado. Entonces me fui a la fila del checkout automático y, bueno, anteriormente no había tenido la oportunidad de utilizar estas máquinas, no sabía cómo funcionaba. Entonces, bueno, me decía ponga la moneda acá y me volví a pedir que introduzca los productos. Entonces, detrás de mí había toda una fila y como que, bueno, yo estaba un poquito avergonzado ahí, no sabía qué hacer, hasta que finalmente vino la persona que estaba a cargo de esto, me dio una ayuda y, bueno, fue la forma en que aprendí a utilizar estas máquinas, digamos, así un poco a la mala, pero bueno. Sí, en realidad hay varias cosas allá donde tú ya tienes que ver más que nada de cómo moverte por tu parte, ¿no es cierto? Sí. Es muy importante la independencia en ese sentido porque tú estás, digamos, tú partes de un ambiente en tu país de origen donde conoces mucha gente, tienes amigos, tienes la familia también que te pueden ayudar, pero cuando tú ya vas a otro contexto como este, pues básicamente ya tienes que funcionar tú solito, hacer todas las cosas que normalmente tú te apoyarías en otras personas, lo tienes que hacer ya por tu cuenta, ¿no? Sí. Y una de las principales armas, y en lo cual siempre yo voy a insistir, es tratar de informarse lo mejor posible, ¿no? Ahora, es inevitable, hay cositas así que se las va aprendiendo muchas veces, tal vez así como en este ejemplo que te daba, pero son experiencias finalmente de las cuales tú te vas nutriendo, ¿no? Así uno va también creciendo en cierta forma. Otro aspecto también que quiero manifestar es que allá el tema de la puntualidad es muy importante. Uno de los aspectos característicos de la cultura inglesa es cabalmente la puntualidad, por eso decimos se va a aplicar puntualidad inglesa, ¿no? Y cuando se hace referencia a esta característica, pues se habla en serio.
Básicamente bueno, aquí estamos muy acostumbrados en nuestro país que si tú vas a hacer un viaje, digamos, por ejemplo, desde La Paz hasta Cochabamba, pues el bus espera unos minutitos más, unos 15 Sí, minutos, no, ¿no? allá En no. ese momento siguen vendiendo los tickets, Ajá. pero allá la puntualidad es, si se quedó que el bus va a salir a las 8 en punto de la mañana, en ese momento a las 8:01 ya no encuentras al bus en la Más. terminal, o sea, ya se fue. Ujú. Y es así en todos los aspectos, ¿no? Y bueno, fue algo a lo cual yo también tuve que adecuarme en cierta forma, porque todas las actividades son bajo ese ritmo. O sea, se queda una hora específica y en esa hora, en punto, se empieza todo. Claro. Claro, Ujú. y esto es algo que destaca mucho a a la comunidad inglesa y es Sí, me imagino que es algo que también yo estoy segura que tú ya lo adoptaste, la puntualidad, ¿no? Hay ciertas cosas sí, que uno experimenta en otra nueva cultura y lo termina adoptando. Eso es algo muy bueno de las vivencias que sí, uno puede tener. definitivamente. Sí, y hablando de los estudios, tú como boliviano, cuando llegaste allá a tomar las primeras clases, cómo te sentiste? ¿Te sentiste que tenías que nivelarte un poco o tú realmente sentiste que estabas al mismo nivel que tus otros compañeros? Al principio del programa hubo una presentación inicial por parte del director del mismo, donde se nos manifestó diversas características como tal, cuál iba a ser el programa de estudios o qué opciones nosotros teníamos de asignaturas, Ujú. cuál iba a ser el esquema de calificación y otros aspectos. Y la presentación fue bastante realista, nos dijeron de que el programa iba a ser muy intenso, Ya, ¿cierto? Y en realidad nos recomendaron inclusive no pensar en trabajo, no pensar en actividades extras, porque realmente le íbamos a tener que dedicar alma, vida y corazón a esto. ok, Eh, entonces, luego de eso nos manifestaron de que en una anterior gestión, bueno, lamentablemente un conjunto de estudiantes habían reprobado el programa como tal, ¿no es cierto? oh, ujú. Y de que básicamente obtener una distinción académica, que es una calificación del 70% para arriba, era muy difícil, ¿no? Wow, Era complicado. ajá, Entonces, bueno, eh, bajo esa descripción, pues yo estaba un poquito nervioso al principio, ¿no? O claro, sea, había mucha expectativa en términos de qué deparaba el año como tal, y sí, al estar patrocinado por una beca, pues básicamente no me era permitido fallar en ningún aspecto. exacto. Es un compromiso. Ujú. Sí, sí, definitivamente lo es. Entonces, bueno, finalmente yo vi la mejor forma de poder informarme, capacitarme o más que nada obtener la mayor cantidad de información posible en términos de material que la universidad publica. Ujú. Cuando tú ya tienes el acceso de estudiante al sitio de la universidad, generalmente ahí van publicando materiales de los cursos que tú vas a tomar, generalmente Ya, van exámenes pasados, cuáles son los textos que tú tienes a los que tienes que referirte, sí, cuáles son los requisitos que deberías de cumplir. Entonces, en el tiempo previo, que más o menos eran unos días antes de que empiece el programa, yo vi la mejor forma de poder ver, ¿no es cierto? Irme capacitando un poco en esos aspectos para tratar de estar lo mejor preparado posible. sí, Entonces, bueno, a partir de ello yo ya empecé a desarrollar de manera habitual mis actividades en el programa. En algunas de las asignaturas que yo tomé había que hacer grupos, entonces traté de ser lo más proactivo posible. ajá, Ni bien se anunciaba la actividad, pues trataría de conformar los grupos como tal. En una de las asignaturas donde yo interactué en la materia de procesamiento digital de imágenes como tal, ya, eh, tuve la oportunidad de participar con un estudiante alemán, ¿no es cierto? ujú. Hay mucho este tema de los intercambios, entonces los Intercambio, estudiantes sí, europeos, ujú. bajo el esquema de Erasmus, pueden estudiar Ya, en la Universidad de Bristol, y también los estudiantes británicos pueden ir a universidades europeas, ¿no? ujú. Bueno, esto es lo que se maneja por el momento, hasta que veamos
Brexit y demás, esto es cierto. esta es la dinámica actual que se está dando. Okay. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de interactuar bastante bien con mis compañeros. En el caso particular de ese compañero alemán, muy bueno. Básicamente hemos quedado en el segundo lugar del curso, ¿no es cierto? Oh, Y wow. eran más o menos como 150 estudiantes de esta asignatura, Wow. ¿no? Entonces lo que se tenía que presentar al final era una aplicación que realice, que aplique algoritmos de reconocimiento de imágenes y cosas así. Ya. Y bueno, fue bastante bien, ¿no? Oh, excelente. Bueno, en relación a mis otras asignaturas, básicamente la norma fue trabajar duro, Mhm. había bastante intensidad, ¿no es cierto? O sea, digamos, por semestre se tomaban en promedio entre 5 y 6 materias, digamos, Ya. y digamos, al terminar el tiempo de un assignment que te daban, ya tenías que empezar con el otro, entonces había que ya ver la mejor forma de distribuir los tiempos. Lo que yo hacía era para cada semana definir qué actividades iba a realizar y asignarles horas específicas de mi tiempo a ello, Claro. ¿no? Entonces, al principio fue un poquito difícil tratar de adecuarme a seguir ese cronograma de trabajo, pero después ya con la experiencia ya se me fue haciendo más habitual, ¿no? Wow. Entonces, bueno, de esa forma concluí el primer semestre. Ya. El primer semestre en realidad empieza en el mes de septiembre, termina en enero. En enero se dan los exámenes finales de las asignaturas. Solamente hay una época de exámenes que es enero y es mayo, ¿no? Ya. Hay asignaturas que generalmente eh, hay dos tipos de asignaturas en realidad en cuanto a estructuración, aquellas que solamente dependen de un examen final por el 100% de la asignatura, y hay otras que tienen otras actividades acompañadas con el examen final. Por ejemplo, puedes realizar un conjunto de assignments de tareas que te dan durante el semestre. Eso hace el total de un porcentaje de la asignatura y el otro porcentaje, digamos el 50%, le corresponde a tu examen final. ¿Sí? Okay, sí. Entonces, la época de exámenes, cabalmente enero y mayo, es una de las épocas más duras, más estresantes, ¿no? Porque todos estamos ahí repasando, porque es básicamente el único punto de evaluación que tienes. Y si tu asignatura es de 100% examen final, pues realmente te tienes que preparar muy bien, ¿no? Inclusive el momento en que inicias la materia ya tienes que estar haciendo paulatinamente tu revisión y no dejar nada para último momento, ¿no? Oh, sí. Entonces, bueno, con esas consideraciones me fue bien. Básicamente logré una distinción académica, ¿no es cierto? Logré una calificación por encima de 70%. Fue bastante duro, pero finalmente pude lograrlo, ¿no? Qué bueno. Y bueno, más que nada es una ética de trabajo que la tienes que ir adquiriendo, ¿no? O sea, es algo con lo cual tú si le das el esfuerzo necesario y si tienes disciplina, pues lo puedes lograr, ¿no? Exactamente. Teniendo en cuenta que era un programa de un año, en realidad lo que es la disertación, la tesis final, teníamos 3 meses al final del programa para realizarlo, ¿no? Oh, muy corto. Sí, en realidad nosotros ya teníamos que ir pensando en nuestro tema de tesis a inicios del mes de febrero, ¿no? A más tardar. Es lo que nos recomendaron los profesores para poder ya seleccionar un tema de tesis y avanzar sobre ello, ¿no? Pero durante el segundo semestre como tal todavía tienes asignaturas, ¿no? Y es un poco difícil avanzar, entonces generalmente los 3 últimos meses son de dedicación exclusiva para trabajar en la disertación. Y bueno, otro de los aspectos que también fue un desafío para mí fue que con anterioridad no tuve, digamos, mucho la oportunidad de involucrarme en lo que era el tema de investigación, ¿no? Había visto algo, digamos, como parte de mis estudios de pregrado, de cómo hacer investigación cuantitativa y otros aspectos, pero ya llegando acá,
realmente me tuve que poner las pilas en esto, ¿no? Wow, Hallar una claro. mejor metodología para mi tesis final Ujú, y inclusive había una parte donde yo tenía que reclutar un conjunto de participantes para ujú, que puedan evaluar la solución que yo estaba proponiendo, ¿no es cierto? Y en ajá. función a ello, pues sacar conclusiones y otros aspectos como tal, ¿no? Entonces, bueno, adquirí experiencia en investigación un poco también a la dura, como dirías, pero finalmente aprendí por esa parte, ¿no? En líneas generales, puedo decirte que el programa como tal me ha llevado a conocer muchas cosas, a ganar experiencia en aspectos que quizá anteriormente no tuve la oportunidad de capacitarme, Sí, pero yo creo que en este punto yo he dado un salto cualitativo en ese aspecto, ¿no? wow, Puedo decir que excelente. ha sido duro, ha sido una experiencia intensa, pero me ha ayudado bastante. Wow, excelente. Sí, y eso es algo Uh -huh. que cuando converso con otros bolivianos que están estudiando por el extranjero, eh, muchos de ellos igual empiezan así, piensan que, ok, creo que voy a tener que estudiar mucho para nivelarme, pero lo cierto es que porque tenemos esas ganas de sacar las mejores notas y porque tenemos una B que es un gran compromiso, siempre nos va bien. Entonces, Sí. es algo que hay que dejar, yo creo, ese miedo, ¿no? Para Uh las -huh. personas que quieran aplicar, les va a ir muy bien, Sí. porque como bolivianos, como tú dices, sí, siempre tenemos esas ganas de siempre salir adelante. Entonces, es algo, tú eres una prueba de ello. Sí, definitivamente. Y bueno, solamente para manifestar, para acotar al tema, mis otros compañeros también que han ido becados con este mismo programa en la tanda Ajá. del 2014, tengo referencias de que todos ellos están bien. Tengo Sí. otros compañeros también que se han graduado con distinción. Eh, Hay una compañera que fue, según tengo entendido, a Australia a capacitarse y, bueno, recientemente se graduó y lo hizo con distinción. Entonces, Ujú. yo creo que los bolivianos podemos, ¿no es cierto? Exacto. A veces Ajá. tenemos un preconcepto de que no es muy difícil, no me voy a animar, pero al final se trata todo de trabajo duro y disciplina. Y los Sí, bolivianos somos trabajadores, tenemos esa reputación de ser personas de trabajo, ¿no? Y, sí, exacto. y en lo que nos proponemos, pues lo podemos lograr. Exactamente. Qué bueno, felicitaciones. Y te quisiera preguntar, ¿qué aspectos de esta nueva cultura tú crees que has adoptado hoy en día a tu forma de vida? Así como la puntualidad, por ejemplo, ¿hay algunos otros aspectos? Principalmente el tema de aceptar desafíos personales es algo que me ha llenado bastante de la cultura inglesa. Ya, Cabalmente Reino Unido es una potencia del mundo, está entre los primeros sí. lugares en desarrollo económico en el mundo. Entonces, para poder llegar hasta ahí, pues han tenido que pasar por muchas cosas, atravesar por muchas experiencias en la historia. Ujú, Y esta cultura de trabajo que ellos tienen es algo que me ha ya, quedado bastante. Y aún en el trabajo que ahora llevo adelante, pues me ayudó en sobremanera, ¿no es cierto? Partiendo de la puntualidad, de cumplir los compromisos cuando así es necesario. ujú. Y más que nada la responsabilidad son cosas que me han llenado bastante. Excelente. Eso es muy, muy bueno. ¿Y Uh qué es -huh. lo que más te ha gustado de Reino Unido? Es un país en realidad que tiene mucha cultura. Ujú, Durante el tiempo, durante el espacio libre que yo tuve más o menos entre marzo y abril, porque en realidad el único tiempo de vacaciones que tienes como tal del programa es ese tiempo, ¿no? De oh, Thanksgiving. ya, ujú, Y bueno, son 2 semanas que tú puedes tomar, ¿no es cierto? 2 semanas libres. Tuve oportunidad de viajar por Londres y posteriormente por Edimburgo, que es ujú, en Escocia. wow, Y algo que me llenó bastante es la riqueza cultural del país. Hay muchos lugares que puedes visitar. ujú, Eh, Particularmente cuando yo fui a Escocia, tuve la oportunidad de ir eh, al castillo,
no recuerdo muy bien, tiene un nombre específico este lugar, Ujú. pero es un lugar histórico muy interesante, ¿no es cierto? Sí. Ahí en realidad se llevó adelante mucho de lo que es el desarrollo durante la Edad Media y cosas así. Y hay un museo ahí donde conservan ellos eh, piezas de aquella época, ¿no? Ujú. Una de mis principales actividades en ese sentido era visitar los museos, tratar de informarme lo más posible Claro. en términos de lo que es la cultura. Ujú. Cuando estuve por Londres también tuve la oportunidad de visitar el Museo Británico. Es un museo enorme. Hay una Ajá. réplica inclusive de lo que es el Partenón de aquellos tiempos, así, que está ahí dentro del museo Wow. y realmente es fabuloso. Es una experiencia indescriptible, ¿no? Wow, qué lindo. Qué lindo. Y durante tu estancia por allá, ¿qué fue lo que más extrañaste de Bolivia? Eh, bueno, yo creo que en esto me voy a suscribir a algo que muchos compatriotas comparten. En realidad extrañaba la comida. Ah, sí. eh, Bueno, aquí particularmente en la ciudad de Cochabamba, pues tenemos esa reputación de que es Oh, uno de sí, los la lugares donde se come comida. mejor, ¿no? Ajá. No hay esa oportunidad allá, te diré. Hay muy pocos lugares donde hay buena comida como tal, Ujú. inclusive tenemos ciertos estándares. Cabalmente mis compañeros cochabambinos cuando van a La Paz, pues se quejan mucho de lo que es el pollo Copacabana, ¿no? Pero si tuvieras que comparar esto con el pollo KFC del Reino Ah, Unido, sí. pucha, eh, vas a terminar finalmente diciendo, ah, no, el pollo Copacabana es oro para nosotros allá. Sí, Sí, ¿no? Lo pero esa era una de natural. las cosas que más Sí, extrañaba. sí. Y, y bueno, por otro lado, también cuando yo estuve allá, aquí en Bolivia se estaban llevando adelante varias iniciativas. Ujú. Una de las cosas que yo anhelaba más hacer era, ni bien retornando al país, tener la oportunidad de compartir los conocimientos adquiridos, Eso, sí, eh, de compartir también las experiencias que tuve allá. sí. Y bueno, actualmente estoy desempeñando docencia en una universidad aquí en Cochabamba. Ujú. Entonces, es una experiencia gratificante en ese sentido, puesto de Claro. que todo aquello que he adquirido también de alguna forma estoy teniendo la oportunidad de replicarlo, ¿no? Ujú. Posteriormente me estoy proyectando también para algunos emprendimientos. Me gustaría dictar ya algunos cursos personales Ah, excelente. con temáticas relacionadas a lo que tuve oportunidad de capacitarme allá y otros Ujú. aspectos también. Hay mucho interés de los jóvenes, especialmente en lo que es Oh, sí. estas áreas de la robótica, el desarrollo de videojuegos, la Ujú. tecnología como tal. Entonces, eso se puede plasmar también en que muchos de ellos se interesan por realizar becas en el exterior a todo nivel, Exacto. ¿no? Porque actualmente la tecnología está avanzando bastante, ¿no es cierto? En lo que Sí. es el área de informática, cabalmente, telecomunicaciones, electrónica, robótica, y creo Ujú. que es el momento para nuestra juventud de que ellos puedan optar por estas opciones de capacitarse en el exterior. Sí, sin duda. Y de hecho, también compartir con ellos el mensaje de que lo pueden lograr. Si Sí, otros compatriotas hemos estado afuera, ustedes también lo pueden lograr y siempre tener en cuenta esas ganas de regresar a Bolivia y aplicar esos conocimientos en nuestro país. Y yo estoy segura que de aquí unos cuantos años, gracias a las becas del gobierno, van a haber más retornados, ¿no? A Bolivia y estoy segura que se van a ver ciertas asociaciones, emprendimientos de bastante nivel. definitivamente. Excelente. Y dime, Oscar, ¿cuáles son tus planes de aquí a 5 años? Así como me estabas comentando tu emprendimiento, ¿tienes otros planes también? Sí, en este momento lo que yo estoy es viendo la posibilidad de organizar cursos orientados a estas temáticas de Machine Learning, procesamiento de imágenes, Ya. y tener la posibilidad de transmitir estos conocimientos a una audiencia específica.
Estuve también averiguando sobre la posibilidad de algunos programas de doctorado. Hay varias opciones, ¿no es cierto? Algo que también me permito manifestar es que según lo que he podido averiguar, hay que tener muy en cuenta el tema del financiamiento cuando tú quieres optar por un programa de esta naturaleza, ¿no? Porque son 3 a 4 años que tú vas a estar y necesitas asegurarte que vas a tener los fondos necesarios para poder, por una parte, asegurar tu manutención y también darle el financiamiento necesario a tu investigación como tal. Entonces, de acuerdo a referencia inicial que yo tengo, en Reino Unido está un poquito difícil la situación para lo que son las becas. La admisión como tal es posible a las universidades, o sea, si tienes un buen perfil, si anteriormente has hecho investigaciones y cosas así, hay la posibilidad de que puedan admitirte. Pero el tema de las becas patrocinadas por las universidades como tal está un poquito competitivo. Entonces, lo que yo puedo en ese sentido recomendar es ver la posibilidad de averiguar sobre becas ofrecidas desde Bolivia, ¿no es cierto?, para que te permitan realizar este tipo de estudios. Hay un tema muy interesante que la verdad hasta hace poco yo desconocía. En Argentina están llevando adelante un programa de becas también. Del gobierno argentino. Sí, donde ellos pueden financiar a estudiantes latinoamericanos que estén interesados en realizar programas de posgrado en general, donde están las maestrías, los doctorados y todo esto, ¿no? Entonces hay diversas opciones, ¿no? Hay que tratar de ver si uno está proyectándose a esto, qué programas se ofrecen desde América Latina para poder financiar a estudiantes en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Ahora, bueno, hay otros países también, tales como Alemania y Suiza, que tienen un poquito, un esquema un poco diferente para lo que son los doctorados. En realidad te contratan como un investigador temporal, ¿cierto? Pero lo que ellos te cancelan es lo necesario para una manutención y los pagos de la universidad, ¿no? Entonces, nuevamente está de por medio el tema de la información, o sea, averiguar lo más posible acerca de los costos de vida. Generalmente las capitales son las que más cuestan, ¿no? Por ejemplo, en Reino Unido, los costos de vida tienden a ser más altos en Londres que en Manchester, por ejemplo. Bristol está más o menos al medio de ambas ciudades. Tengo entendido que Cambridge y Oxford están un poco más bajos en costos de vida, pero las universidades como tal tienen tuition fees un poco más altos. Entonces, estas son las cosas más que nada que uno tiene que averiguar, ¿no? Ok. Sí, hay que informarse bastante y también que no sean tímidos, ¿no? Y si conocen a alguien que fue a estudiar en el exterior y aunque no lo conozcan, pues acérquense, mándenles un mail, un mensajito. Siempre es bueno tener la información de primera mano, ¿no? Así es, definitivamente. ¿Y cuáles son tus consejos para los jóvenes bolivianos que están por terminar la universidad y desean aplicar a un programa en el exterior? ¿Les aconsejas que vayan directamente a la beca o que vayan sin beca, por ejemplo, a hacerse un préstamo? ¿Qué les aconsejas? Mi primera recomendación sería informarse primeramente acerca de los programas. Dependiendo del área como tal, hay países que son líderes en áreas específicas. En lo que es informática, que es mi campo, los países líderes en ese sentido son Estados Unidos, Reino Unido y también Suiza últimamente, ¿no? Ahí están las mejores universidades en lo que es este rubro como tal, en ese orden. Entonces, lo que uno primeramente tiene que hacer es averiguar acerca de programas disponibles en universidades, ¿no es cierto?, que sean de su interés, y pensar primeramente en un área de estudios como tal, preferentemente con proyección, algo que quieras investigar, algo que te interese.
vas a estar un tiempo de estudios allá y no quieres capacitarte en algo que no te va a gustar, es lo peor que puedes hacer. O sea, Sí. hay mucha gente que va allá al exterior simplemente por tener un programa de posgrado de afuera, terminan estudiando algo que no les agradaba mucho, por eso hay que informarse bastante en este sentido y asegurarse de que sea algo que te apasione hacerlo, ¿no es cierto? Sí. Porque tú le vas a dedicar un tiempo a eso, puede ser 1, 2, 3, 4, 5 años estás haciendo un doctorado y realmente Sí. tiene que ser algo que te apasione para poder mantener tu interés aún en ese lapso de estudios. Entonces, una vez que tú ya te informas acerca de un perfil, de un programa como tal que te interese, entonces lo siguiente es averiguar sobre los costos del programa, ¿no es cierto? Y también, dependiendo de dónde se lleva adelante, en qué universidad está llevándose adelante este programa, pues averiguar sobre los costos de vida del lugar también. Entonces, teniendo una idea general de los costos como tal que va a involucrar el programa, pues ya hay que ir averiguando acerca de programas de becas que puedan financiarte ese tipo de estudios. Ya. Si tú tienes un ingreso económico, si tienes un ahorro personal como tal, entonces eso también va a tener que entrar en participación, ¿no? Sí. Para que tú tengas una estimación de cuánto vas a invertir durante ese tiempo y cuánto sería lo que necesitarías de un financiador o de un patrocinador de becas como tal. Ah, perfecto. Entonces, todo parte de un interés como tal que tú tengas en capacitarte en un área específica, ¿ok? Otro de los aspectos que conviene tener en cuenta es tenemos que tratar de ser lo más realistas posibles en el proceso de la postulación, ¿no? Tú tienes que primeramente ver cuál es tu promedio académico en el momento de tu aplicación, ¿no es cierto? Para tener una referencia como tal, en función a lo que tú tienes en este momento, de cuál es tu promedio, verificar cuáles son los requisitos del programa en el cual tú estás interesado. Hay programas que te van a admitir con un puntaje de 75% para hacer una referencia. Por ejemplo, en la Universidad de Bristol, mínimamente para acceder a programas en el área de ingeniería, en ciencias de la computación y todo esto, se espera que tengas por lo menos 75% de promedio en tu pregrado, ¿no? Entonces, pero hay programas como tal que son un poco más exigentes, que te van a pedir más allá de eso un 85, un 90, y bueno, tú tienes que ver en ese sentido cuáles son las posibilidades de que pueda ser admitido. Entonces, según el área de interés que tú tengas, preferentemente también hay que ver opciones, ¿no es cierto? Puedes tener un programa 1 que sea de tu interés, pero ten también una opción 2 en otra universidad u otro programa dentro de esa misma universidad que tal vez tenga requerimientos un poco más laxos, ¿no? Esto para asegurar más que nada la admisión, ¿no? Exacto. Generalmente las universidades de mayor prestigio mundial, tales como Harvard, Stanford y demás, y por la parte de Reino Unido, Cambridge, Oxford, tienen requerimientos de admisión mucho más altos, ¿no? Sí. Entonces tú tienes que ver qué es lo que tienes ahora y qué es lo que necesitas para poder satisfactoriamente poder ser admitido en los programas. Ajá. Muchas gracias por todos tus consejos. Seguramente van a ser de gran ayuda para las personas que van a escucharte y comentarles a los bolivianos que ustedes pueden aplicar. Hay un montón de información en el internet, hay becas para todos y normalmente lo que comentando con otros bolivianos también fue que hay ciertas becas que los bolivianos no aplicamos porque pues no está a nuestras manos, ¿no? La información está en un papel. O sea, tienen que buscar sí o sí en el internet porque hay muchas opciones por allá. Sí, así ¿Tienes es. algo, si tienes alguna otra recomendación, otro consejo que quisieras compartir con nosotros? Sí, bueno, es algo que ya de alguna forma te había manifestado. También si hay la posibilidad de un ingreso personal, pues hay que obviamente ver, ¿no? ¿Cuál va a ser tu inversión en ese sentido, ¿no? Dependiendo
si finalmente tú decides postular con o sin beca, puede haber universidades que te puedan dar hasta cierta, que te puedan, digamos, condonar una parte de la deuda total del programa de estudios. Entonces tú ya tendrías que ver cuánto va a ser tu contribución personal, ¿no? Y ya estando allá, pues tratar de ser lo más sabio posible en lo que es el manejo económico también es otra de las cosas que uno activamente tiene que estar haciendo, ¿no? Sí, Planificar la parte económica de la mejor forma posible para asegurarte que vas a poder concluir satisfactoriamente tus estudios. Sí, sí, totalmente es así. Y muchas veces cuando vamos como estudiantes internacionales a otros países, hay ciertos países que te permiten trabajar ciertas horas como máximo, Sí. ¿no? Entonces uno también puede tener una ventaja en ese aspecto y tener un pequeño trabajito que te pueda ayudar también a solventar tus gastos. Sí, bueno, como referencia general en el Reino Unido puedes trabajar hasta 10 horas como máximo por semana, ¿no? Por semana. Es lo que te permite la visa cuando tú ya te postulas allá. En la visa que te otorgan ya dice cuál es el número máximo de horas que puedes trabajar. Entonces, por lo general son entre 10 y 20 horas como máximo, ¿no? Y bueno, lo que de todas formas llegas a ganar en ese tiempo no es mucho, ¿no? Es para cubrir básicamente algunos gastos esenciales como tal. Sí. Y hay otras, inclusive hay algunas universidades como tal que restringen este tema. Tengo entendido que en la Universidad de Cambridge no está permitido trabajar, la dedicación tiene que ser exclusiva, ¿no? Wow, okay. Y bueno, y también hay un tema que en ese momento también, a propósito de este tema, me permito mencionar. Generalmente hay una diferenciación de precios entre lo que pagaría un estudiante británico y lo que pagan los estudiantes internacionales, que están fuera de lo que es el horario de la Unión Europea, ¿no? Yeah. Generalmente los últimos tienen una cuota más alta de lo que son las pensiones de los programas de pre y posgrado, ¿no? Sí. Sí, Generalmente es entre el doble y el triple. Ok. Sí. Y eso también hay Un que poco tomar en cuenta. Exactamente. Muy bien. Bueno, Oscar, muchas gracias por toda esta información y por darnos minutos de tu tiempo. Quisiéramos agradecerte. De igual forma, felicitarte por esta iniciativa, pues básicamente es importante que quienes hemos tenido oportunidad de capacitarnos en el exterior y quienes están en perspectivas de hacerlo, pues podamos mantenernos en contacto. Ustedes van a poder tener acceso a mi información personal si alguien se encuentra interesado en realizar un programa de estudios afuera y quiere consultarme algo, pues tienen mi contacto personal. Y bueno, no voy a tener inconvenientes en responder, en brindar la mayor cantidad de información posible, ¿no es cierto? Y si es necesario, pues de tener una reunión previa para poder de esa forma conversar.